Entonces, ya tenemos nosotros aquí los cálculos. Se ve muy... Ya tenemos los cálculos. Nada más hay que reflejarlos en la clase. ¿Sí? Ok. Entonces, a ver, me voy a ir a la clase. A ver, jóvenes. Vamos a abrir aplicación vector física. ¿Viene siendo esto? Aquí inclusive marca error el archivo de clase porque... Es más, a ver, díganme por qué marca error. Porque no hemos regresado nada, ¿sí? Se tiene que regresar un vector. Ahora, la sintaxis, pues no se va a dar cuenta cómo vamos a hacer el cálculo. Yo le podría regresar, por ejemplo, return new vector. O sea, puedo hacer eso y ya no me marca error, porque el único requisito, de acuerdo a la sintaxis que pusimos de la función, es que regrese un vector. Y este, aunque sea un vector por default, pero es un vector. Bueno, claro que esto no es lo que buscamos, sino que vamos a hacer, a ver, vamos a hacer aquí el cálculo. Uy, ¿dónde está? Lo voy a poner para acá. Ahí así. Bueno, ahí tenemos los cálculos, ¿sí? Acuérdense que en el caso del método, no van a ser las referencias que estamos usando en la aplicación. En la aplicación, nuestros objetos son F1, F2 y R. Pero cuando se manda a llamar el método, F1 se convierte en this y F2 se convierte en B. B es este parámetro. Entonces, vamos a hacer estas operaciones con, pues, los ajustes correspondientes. Cada una de las variables que aparece aquí, pues tengo que declararlas. Vamos a decirle, F1X es igual a, pero es doble, ¿verdad? Hay que declararlo, doble. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Pues ahí dice, en lugar de 120, pues es F1, pero dentro del método no es F1. ¿Qué viene siendo? Aquí lo puse. Es dis. Pero dis, pues no es necesario ponerle dis para acceder a la magnitud. O sea, podría ponerlo así, dis magnitud. ¿Sí? Por el dis no es necesario, lo pongo para que recordemos que estamos trabajando con el dis. Bueno, ¿por cuánto tenemos que multiplicar? Por el coseno, ¿verdad? ¿Cómo calculamos el coseno? Mat.coseno ¿de quién? Del ángulo, ahí lo adivinó. Ok. Ese sería F1X. Vamos a calcular F2X. A ver, F2X sería... Ya no le voy a poner dis porque pues me estoy refiriendo... Ah, no, pero aquí no es dis, ¿verdad? ¿Aquí cuál es? Aquí sí le tengo que poner la referencia. Es B. B punto magnitud por mat.coseno de la magnitud de B. Magnitud. Así, ¿verdad? Y vamos a hacer lo mismo con las Y. Bueno, podemos hacer de una vez la suma de X y Y. Perdón, la suma de X. Suma de X es igual a ¿qué? A F1X, ¿sí? Ah, tienes razón. B punto ángulo. Sí, gracias. B punto ángulo. Bien, luego, eso mismo vamos a hacerlo con las Y. Entonces decimos doble F1Y es igual. Ah, porque es que dentro de la clase no tenemos F1 y F2. Mira, para mandar llamar este método, tendríamos que crear los objetos en la aplicación F1 y F2 y luego buscar la resultante sumando esos dos vectores. Entonces, F1 manda a llamar el método suma y dentro del método F1 viene siendo el dis. Todo objeto que manda a llamar el método es el dis. Y luego, le estamos pasando un parámetro. Ese parámetro lo estamos recibiendo aquí en la B. Yo le puedo llamar como quiera acá, que se llama F2, pero acá siempre lo voy a recibir como una B. ¿Sí? Ok, entonces aquí sería F1
dis punto, bueno, ya no le pongo dis, magnitud por mat punto, ¿cómo se calcula el seno? Seno del ángulo, ¿sí? Del ángulo. Esto que puse magnitud y ángulo, pues se refiere a dis, ¿verdad? Bien, vamos a ver, doble F2Y igual. Magnitud estamos calculando la componente Y del segundo vector, que en el caso del método es B. Entonces sería B punto magnitud por mat punto seno del ángulo de B punto ángulo. Fíjense, ¿por qué será? Se supone que magnitud y ángulo son privados, ¿no? Están encapsulados en la clase de vector. Acá lo tenemos. ¿Por qué podemos acceder con el nombre del objeto? Y esto no lo podemos hacer en la aplicación. Yo aquí en la aplicación no le puedo poner F1.ángulo o F2.ángulo. ¿Por qué acá sí me deja la referencia punto y el atributo aunque es privado? ¿Por qué creen? Acá si me voy a la aplicación, voy a abrir la aplicación. Bueno, aquí. Ya creamos los vectores F1 y F2, sin embargo yo no puedo hacer algo como esto, no le puedo decir F1.ángulo. F1 es una referencia de un objeto de la clase vector y B también es una referencia de la clase vector, pero ¿por qué aquí sí me deja ponerle B.ángulo? Porque son de la misma clase, precisamente por eso, ¿verdad? Acá no, porque estamos en una clase diferente, la clase es el del proyecto. Entonces acá la única forma de que yo acceda al ángulo, pues es con el get, F1 get ángulo, ¿verdad? Bueno, entonces acá me permite porque son objetos de la misma clase en donde estamos trabajando. Bueno, ya tenemos eso. Vamos a calcular la suma. Buenos días. Suma Y es igual F1Y más F2Y. Así está, ¿verdad? Ya tenemos la sumatoria de X y de Y. ¿Cómo calculamos la resultante? Pues con el teorema de Pitágoras sería el cuadrado de los dos componentes. Entonces vamos a decirle doble, es una variable que voy a llamar magnitud, así magnitud, es igual a la raíz cuadrada SQRT de ¿quién? De la sumatoria de X al cuadrado, pues con mat.pow de suma de X al cuadrado más mat.pow de suma de Y al cuadrado. Entonces, la magnitud va a ser la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes X y Y, que son los catetos. Esa es la magnitud. Y luego faltaría calcular que el ángulo va a ser el arco tangente de la suma de Y entre suma de X. Bueno, entonces, vamos a calcular el ángulo. Esta magnitud y este ángulo son del vector resultante. Ese es el que vamos a regresar. Entonces sería ángulo es igual a arco tangente, bueno, mat punto. El arco tangente, ¿cómo se calcula con mat? No viene así como arco, viene como, nada más como a tan. Vienen dos versiones de tangente. Se supone que si yo es más, ayer que les pedí que lo hicieran en la calculadora, pues ¿qué operaciones realizaron? Dividieron 143.77 entre 132 y ese resultado le aplicaron el arco tangente. Bueno, aquí, si lo hacemos igual, pues utilizamos el primero que viene ahí y aquí vamos a decirle que le mandamos la suma de Y entre la suma de X, que no viene siendo otra cosa más que los catetos, ¿no? Cateto opuesto entre cateto adyacente, eso me da la tangente, obtengo el arco tangente y me regresa el ángulo. Bueno, entonces ya tenemos calculados los elementos necesarios para el vector resultante que vamos a regresar. El objetivo de este método es regresar la suma de dis más b. Y ya tenemos la magnitud de ángulo de esa suma. Entonces, lo único que tendríamos que hacer es crear un vector
pero ya tenemos la magnitud y el ángulo. Aquí vamos a ponerle resultante, así. Es que aquí le puse return, es vector, ¿sí? Vector resultante. Estamos creando un objeto con el segundo constructor. El segundo constructor me pide la magnitud y el ángulo. Y esa se la estamos pasando pues de mi resultado, de haber sumado dis más b. Y este es el que voy a regresar. Return resultante. ¿Sí? Bueno, entonces ya tenemos la suma de los dos vectores. En la aplicación, la idea de la aplicación es que aproveche esto que hace la clase y sin necesidad de saber cómo se suman dos vectores, crea los vectores, manda a llamar la suma y ya tiene el resultado. Imagínense que que no nos hubiera tocado hacer la clase vector, que nada más alguien me la pasó, o es una librería que me encontré, o que compré, o que me pirateé, no sé, pero no la hice yo. Entonces, pues ahí se ve el beneficio de haber creado esa clase, porque la aplicación ya no se va a preocupar que del seno y el coseno, nada de eso, ¿verdad? Simplemente crea los dos objetos, manda a llamar la suma y ya tengo el resultado. Vamos a revisar si es cierto que funciona. La idea está bien, pero ¿funcionará? Bueno, entonces ahora sí vamos a hacer esta operación que viene aquí. Vector R es igual, es exactamente la operación como viene aquí. F1, acuérdense que F1 y F2 los creamos con los datos del ejemplo. Entonces, F1 punto suma y le vamos a pasar F2. Ya quedó, ¿verdad? La aplicación no se la complicó porque no requiere de saber la complejidad de cómo se suman dos vectores, simplemente mandó llamar el método. Y entonces vamos a darle salida a ese resultado. Vamos a decirle R, que sería nuestro vector, R, ¿sí? Bien, pues no queda más que probar. Si es cierto que nos da el resultado. Acá, pues como lo hicimos entre todos, bueno, entre varios, pues suponemos que el resultado, ¿cuál debe ser? La resultante, bueno, la voy a poner por acá. La resultante debe ser 195.68 y el ángulo debe ser 47.27. Vamos a ver. Y no daba. Bueno, si les da bien, está mal, ¿eh? Sí, no debe salir. No debe salir. El resultado debe estar mal. Bueno, antes de que busquemos las causas, voy a formatear esos magnitud y ángulo porque pues, siempre, en muchas de las veces la mayoría van a salir muchos decimales. Entonces me voy al método toString. Ahorita revisamos qué está pasando aquí, a ver qué tenemos mal. Pero aquí voy a utilizar un decimal format y voy a poner, como no son cantidades de dinero, sino magnitudes, voy a poner algo como esto, así. ¿Sí? Hay que agregar la librería decimal format. Y entonces, aquí voy a formatear cada una de las dos variables, la magnitud y el ángulo, para que nos resulte con dos decimales nada más. Entonces, ahí en el proyecto estuvieron batallando con el decimal format, algunos, porque formateaban datos que luego después querían volver a calcular o a ordenar, y a la hora de que los tomaba ya no los podía convertir a doble. A ver, format de magnitud. Así, le estamos diciendo que formatee la longitud, bueno, lo voy a poner hacia abajo. Y también que formatee el ángulo. Digo, porque muchas de las veces va a salir con decimales y normalmente van a ser muchos. Bueno, claro que eso no corrige el error, ¿verdad? Es nada más para
pues que queden menos decimales. A ver, vamos a probarlo. Y bueno, sigue estando mal. La magnitud como que más o menos, ¿va? Pero el ángulo pues nada que ver. Ok, esa es la resultante. ¿En dónde está el problema? A ver, ¿se aceptan sugerencias? ¿Dónde está el problema? Ahí están las operaciones. Pues aquí es muy fácil equivocarse, ¿verdad? Pues en lugar de usar dis, pusimos b o al revés. Pero ¿qué es lo que estará mal? ¿O estará mal el ejemplo? No, el ejemplo se ve más o menos razonable. Digo, más que el resultado que nos dio ahorita. Bueno, ¿saben cuál es el problema? Que las funciones trigonométricas se tienen que manejar en radianes. ¿Sí? Ya decía yo, ¿verdad? Entonces, nosotros el ángulo lo estamos tomando como grados. Entonces, aquí no hay opción mat cos, mat sin, mat tan, la tangente. Todo le tenemos que pasar radianes, no grados. Así es que tenemos que convertir los grados a radianes. ¿Cómo se convierte en grados a radianes? Se supone que 180 grados es igual a pi radianes. Esa es la. Entonces, si nosotros tenemos un ángulo, ¿a cuántos radianes? Es una regla de tres, ¿verdad? Entonces, los radianes serían el ángulo por pi entre 180. Entonces, el argumento que le vamos a pasar a las funciones trigonométricas va a ser el ángulo multiplicado por pi y dividido entre 180. Entonces, vamos a poner por aquí, lo tenemos que hacer en todos donde aparezca el ángulo. Aquí sería mat pi, que es una constante, no es una función o método, por el ángulo entre 180. Esto lo tenemos que hacer en los cuatro. Mat pi por el ángulo entre 180. Luego acá también. Mat pi por el ángulo entre 180. A ver, así. Bueno, hubiéramos podido declarar una variable y poner eso, ese factor, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver ahí qué tal funciona. Dice que la magnitud es 195.70. Bueno, pues sí da, es por los decimales, ¿no? O sea, la magnitud ya es correcta, es esta, pero el ángulo sigue estando mal. ¿Qué pasa con el ángulo? Es que el ángulo, el resultado del arco tangente me lo regresa en radianes. Y por eso yo puse ahí en el comentario del atributo ángulo que lo íbamos a manejar en grados. O sea, la clase lo va a manejar en grados. Que MAT lo maneje en radianes, pues hay que hacer los ajustes. Entonces aquí hay que hacer lo contrario. Ahora MAT arco tangente me regresa a radianes y yo lo tengo que convertir a grados. ¿Cómo sería? Pues es al revés. Se multiplica por 180 y se divide entre pi. Entonces el resultado, no lo que vamos a poner dentro del arco tangente, sino ya el resultado, lo vamos a multiplicar por 180 y lo vamos a dividir entre pi. ¿Sí? Para que el ángulo me dé en grados. A ver, entonces, ángulo 47.20, bueno, aquí da punto 28, bueno, pues por los decimales que usamos. Entonces, ya hicimos los ajustes correspondientes. El detalle era que estábamos manejando radianes y no grados, o al revés, grados y no radianes. Bueno, le voy a poner, no le puse los grados en el string. Le voy a poner aquí más los grados para que se vea un poquito mejor.
Ahí está, 47. La aplicación, insisto mucho en la aplicación, pues realmente lo único que ve son los objetos, no ve la complejidad de los cálculos. Y está bien, esa es la idea de encapsular todos los elementos de la clase. Bueno, esto está muy bien, ya funcionó, pero realmente si nosotros queremos hacer una clase vector que sirva para muchas situaciones en donde se aplican vectores, pues estamos perdiendo una oportunidad de hacerlo. Fíjense, nosotros podríamos agregar, ahorita el único método que agregamos a la clase vector es el de la suma de vectores, pero le podemos obtener mucha información del vector, inclusive los componentes X y Y los podemos obtener del vector, del mismo vector. Si yo digo, yo tengo una clase vector y el que quiera que la use, pero si la dejo así como está, pues va a estar muy limitada. Una clase vector, pues esperaría un usuario de esa clase, otro programador, pues que le diera más elementos del vector, no solo magnitud, ángulo y la suma. Entonces, fíjense, vamos a crear, por cierto, en el proyecto, la mayoría puso como atributo el dato que le tocó calcular. Algunos se los observé o se los comenté, a otros no, porque casi fueron todos. Un elemento de la clase que se va a calcular no debe ser un atributo porque más bien es un método. Entonces, el dato que les tocó calcular, no ordenar, el que les tocó calcular no debería ser atributo de la clase, porque eso lo van a hacer con un método. Bueno, se los digo porque ahorita yo voy a agregar un atributo, no, voy a agregar dos métodos, un get y un set, sobre un atributo que no existe. O sea, ¿Cómo está eso? A ver, ya ven que aquí el problema fue de las unidades de los grados, de los ángulos, pues, grados y radianes. Entonces, vamos a hacer que la clase pueda manipular tanto grados como radianes, aunque el atributo está marcado en grados. Entonces, voy a poner un método que va a regresar los radianes. Get radianes, ¿sí? Un método que va a regresar los radianes. Pero obviamente eso lo puedo calcular con el ángulo. El ángulo va a estar en grados, pero eso lo puedo convertir a radianes. Quiere decir que este get no va a tener un atributo físico, sino que va a tomar el mismo ángulo, pero le va a hacer la conversión a radianes. Entonces, por eso no voy a poner un atributo que se llame radianes. Voy a usar el mismo ángulo, pero con la conversión. Entonces, claro que el usuario de la clase, pues eso no lo tiene que saber. Vamos a regresar. ¿Cómo convertimos grados a radianes? Multiplicamos por pi y lo dividimos entre 180, ¿verdad? Entonces, el ángulo es el atributo, lo vamos a multiplicar por pi y lo vamos a dividir entre 180. Entonces, ya yo a un objeto de la clase vector le puedo pedir el ángulo tanto en grados como en radianes. Bueno, y esta tal vez no estuvo tan extraña, pero vamos a poner ahora un método set radianes. Es la primera vez que ponemos un método get y un set de un atributo que no existe, o realmente no es de un atributo. Bueno, un método set normalmente no regresa resultados, si no regresa. Entonces, por eso es void. Set radianes. Normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Sí tenemos que recibir un parámetro, doble radianes. Bueno, y usualmente lo que hacemos en un método set es ponerle el atributo igual al parámetro, ¿sí? Pero aquí no existe tal atributo. La idea es que aquí el usuario me diga los radianes, pero yo para meterlo en la clase tengo que convertirlo a grados porque mi atributo está en grados. Así como con los datos de entrada cuando llevaban fundamentos, yo les decía, nunca pueden pedir datos de entrada que dependan de otro. Si tú pides un dato de entrada
y con ese puedes calcular otro dato, ese dato no lo puedes pedir porque depende uno del otro, y si pides los dos vas a generar inconsistencias. Es lo mismo con los atributos. Si yo tengo un atributo que representa el ángulo del vector, pues ¿qué más da que sea en grados, en radianes, en gradientes? Las unidades es lo de menos, lo que importa es el atributo que es el ángulo. Entonces, como ya definimos que el ángulo está en grados, el set radianes lo que va a hacer es tomar los radianes, convertirlos a grados y pasárselos al atributo ángulo. Ángulo si es un atributo que tiene. Vamos a tomar los radianes, que vienen como parámetros. ¿Cómo convertimos radianes a grados? Es al revés. Multiplicamos por 180 y dividimos entre pi. ¿Sí? Así es que yo puedo asignarle a mi objeto el ángulo ya sea en grados o en radianes porque mi clase tiene los métodos para las dos formas. Bueno, entonces, esto que acabamos de poner me da la oportunidad de agregar otros métodos. Por ejemplo, sería muy interesante que mi clase me pudiera decir cuánto vale su componente X, ¿no? Entonces, le voy a poner un método que se va a llamar getX. Hasta ahorita nosotros habíamos puesto los get y los set solamente sobre atributos físicos del objeto. Ahorita estamos poniendo un get, ya lo pusimos el get radianes, sobre un atributo que es diferente, que es el ángulo, y la X también. ¿Por qué le pongo get y no calcular X o coordenada X? Podría ser coordenada X. Bueno, porque el usuario, el componente X, lo ve como un elemento básico del vector, la componente X. Entonces, ¿cómo se calcula el componente X del vector? Es la magnitud por el coseno del ángulo, ¿verdad? Pero el coseno o cualquier función trigonométrica se lo tenemos que pasar en radianes, ¿no? ¿Sí? Se lo tenemos que pasar en radianes. Si le dejo aquí ángulo, pues me va a pasar lo que al principio, cuando no era correcto el resultado. Entonces, yo le tengo que pasar los radianes que le correspondan a ese ángulo, pero eso ya lo tengo en un método que se llama getRadianes. Entonces aquí le vamos a poner getRadianes. Para que el cálculo lo haga sobre los radianes, no sobre los grados. ¿Qué va a hacer cuando le mandemos aquí getRadianes? Va a venir a calcular esto, el ángulo por pi entre 180. Y luego, pues vamos a calcular ahora la componente Y. También, caray, puse corchetes en lugar de llaves. A ver, ¿cómo vamos a calcular la componente Y? Pues va a ser return magnitud por el seno, pero el ángulo se lo tenemos que dar en radianes. Así, ¿verdad? Estos métodos que acabamos de poner nos van a simplificar también el método suma. El método suma, pues lo hicimos así porque pues así lo habíamos analizado. Pero ya con estos métodos que le agregamos, se va a simplificar esto se va a simplificar. Entonces, esto lo voy a comentar, estos dos. O sea, F1X y F1Y ya no tiene razón de ser. De esa manera. Lo voy a comentar. Y también, lo voy a comentar. Claro, lo puedo dejar, ¿verdad? Pero vamos a aprovechar los métodos que acabamos de crear. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser la sumatoria de X? Pues va a ser el componente X de dis más el componente X de B. Entonces aquí sería, puede ser dis punto, o no, ponerle dis punto get X más B punto get X. Le estamos pidiendo el cálculo de la X tanto a dis como a B. E internamente cuando calculen la X, pues va a multiplicar la magnitud por el coseno, y el coseno va a mandar llamar el get radianes para convertir a radianes. Bueno, entonces,
Ahora, ¿cómo va a quedar este D? Va a ser this.getY, así, ¿no? Más b.getY. ¿Sí, verdad? Y esto de la magnitud del ángulo, vamos a agregar otro método. La idea es que nuestra clase vector pues sea más robusta, pueda hacer más cosas y digamos que se pueda defender mejor en una aplicación, porque proporcionaría mucha información del vector. Esa es una de las ideas, ¿no? Es cuando, por ejemplo, ponemos el JTable, pues ese tiene un montón de métodos, ¿verdad? Porque se supone que eso los pueden aprovechar los usuarios del JTable, que son programadores. Ok, bueno, entonces voy a poner un método, vamos a agregar un método. Fíjense, ayer yo les decía, un vector se puede representar en forma polar y en forma rectangular. Los datos que nos dieron fue en forma polar. O sea, el F1, el vector F1, yo lo puedo mencionar como 120 de magnitud y 29 grados de dirección. Pero también lo puedo mencionar así, el vector F1. Puedo decir, componente X 104.95, componente Y 58.17. O sea, son dos formas de representar el vector, polar, rectangular. Entonces, vamos a poner un método que reciba las coordenadas rectangulares del vector y con esas puede armar la resultante y el ángulo. A ver, entonces vamos a poner aquí un método que le voy a llamar, va a ser un void, un set xy. No puedo poner la pura X o la pura Y, tiene que ser los dos para poder calcular la resultante. Entonces aquí voy a recibir una X y una Y. Le voy a poner aquí, calcula magnitud y ángulo a partir de las coordenadas, ¿sí? X, Y. No coordenadas, de los componentes. Es decir, a ver, lo que va a hacer este método, si yo le pasara a la X 104.95 y le pasara a la Y 58.17, ese método va a calcular este 120 y este 29. Vamos a ver. Bueno, entonces sería magnitud. ¿Cómo calculamos la magnitud si supiéramos la X y la Y? Pues con el teorema de Pitágoras. Es la raíz cuadrada de X por X. Aquí le voy a poner X por X, se me hace más cortito. En lugar de matplotlib, con la X y la Y vamos a calcular la resultante del objeto. Y vamos a calcular también el ángulo. Ángulo es igual a mat.arco tangente. Bueno, les voy a decir cuál es la diferencia entre el arco tangente y el arco tangente 2. El arco tangente normal me pide un solo parámetro y no se fija en qué cuadrante está el vector. El arco tangente 2 me pide el valor de X y el valor de Y dependiendo de si son positivos o negativos, me lo voy a ubicar en el cuadrante correcto. Por ejemplo, si yo tengo un vector, aquí la X y la Y son positivas, pero si yo tuviera un vector acá en el cuarto cuadrante, la X es positiva y la Y es negativa. Y me daría un ángulo mayor de 270 grados. Entonces es más completo el arco tangente 2. En lugar de pasarle la división ya hecha, le pasamos por aparte la coordenada Y y la coordenada X. Entonces, ¿cuál? Bueno, en el 2 la división la hace internamente, pero lo ubica en el cuadrante que le toca. ¿Sí? Por eso para nosotros, para nuestro caso, es más completo.
Y ahí ya lo adivinó, hasta no sé si que utilicen porque hasta adivinó el orden, la Y y la X. ¿Qué me pide? ¿Sí me lo pide en ese orden? Arco tangente, sí, me pide primero la Y y luego la X. Bueno, pues ya las adivinó. Bueno, pero ¿en qué me va a dar ese ángulo? Así, si lo dejo así, ¿en qué me va a dar? En radianes. Tengo que, pues fíjense, lo que voy a hacer, tal vez va a soñar, va a parecer extraño, set radianes, a ver si se capta qué es lo que vamos a hacer. A ver, la idea es que este método calcule magnitud y ángulo, pero el ángulo lo tiene que calcular en grados, porque en nuestra clase lo estamos manejando en grados. Entonces la magnitud creo que no hay duda, tomamos la X y la Y, le aplicamos Pitágoras y ya nos da la resultante. Es la hipotenusa. Pero aquí lo que estamos haciendo es, sabemos que el arco tangente 2 me va a regresar un resultado en radianes. Y estamos aprovechando el método set radianes, este de aquí. ¿Dónde quedar set radianes? Aquí. Van a llegar aquí los radianes y se va a encargar de convertirlo a grados y lo va a poner en ángulo. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿esto en qué nos va a servir en nuestro método suma? El método suma, pues ya no voy a tener que, esto ya no lo voy a necesitar. Porque yo voy a crear, el vector resultante lo voy a crear con el primer constructor, así. Y le voy a pasar la X y la Y, que son las sumatorias que tengo arriba. Le voy a decir, resultante punto set XY, suma X y suma Y. Entonces, lo que estamos haciendo es calcular componente X y Y a través del método getX y getY, lo sumamos y luego creamos un objeto nuevo, que es el resultante, y a ese objeto le aplicamos el método setXY pasándole las coordenadas X y Y de la resultante y luego ya me lo regresa. Entonces, comentamos prácticamente lo más laborioso, lo más complicado. ¿Sí? Si quisiéramos rescatar únicamente lo que realmente estamos codificando, pues es poquito. Sería este, sería este. Eso es lo único que estamos haciendo para sumar dos vectores. Pero vamos a ver si funciona. ¿Funcionará? No, debe dar el mismo resultado. Ahí está, los 195.7 y los 47.20 da lo mismo. A ver, fíjense, vamos a hacer nada más unas cuantas pruebas, ¿sí? Aquí en la aplicación. Vamos, a mostrar los componentes X y Y de los vectores, ¿no? A ver, vamos a decirle system. Le voy a decir, a ver, quiero saber la X del vector F1. F1X. ¿Cómo le hago? Ya no estoy en la clase, estoy en la aplicación. ¿Cómo le hago para conocer la componente X? Pues nomás le pongo F1.getX y ya, ¿verdad? A ver, y luego voy a decirle F1Y, F1getY. Vamos a hacer bueno, eso lo checamos si nos tiene que dar la componente X y Y del primer vector. A ver, lo voy a ejecutar. Este sería F1X es este 104.95 y F1Y es este 58.17. Bueno, pero vamos a hacer una prueba un poquito más complicada, podríamos decir. Voy a crear un vector F3. ¿Sí? Ese no se ve en la gráfica. Vector F3. Pero lo voy a hacer con las coordenadas X y Y
del segundo vector. Bueno, entonces le voy a poner aquí new vector. ¿Sí? New vector. Ahorita, si le doy salida al vector 3, qué me va a mostrar? Al F3. Ceros porque está el constructor por default. Bueno, le voy a decir F3 punto set XY y le voy a pasar la X y la Y de F2, porque lo tenemos calculado aquí, ¿no? ¿Cuánto es la componente X de F2? 27.81. Estoy tomando esa es la componente. Y luego, ¿cuál es el componente Y de F2? Es 85.89. ¿Sí? Y vamos a darle salida a F3. ¿Cuánto esperamos que nos dé F3? Se supone que le pasé las coordenadas de F2, entonces me debería poner magnitud de ángulo de F2. Vamos a ver si es cierto. Porque el toString, pues únicamente me muestra magnitud de ángulo, ¿verdad? A ver. ¿Será? Sí, ¿verdad? Porque se supone que el vector 2, ¿cuántos eran? 90 y 72, ¿verdad? ¿Y acá cuánto me da? 90 puntos. A ver si se entendió, es la prueba que hicimos. Nosotros tenemos el vector 2, el F2. A ese le calculamos su componente X y su componente Y. Y con los métodos que le agregamos a la clase vector, podemos reconstruir con esas coordenadas y llegar a los valores originales de magnitud y ángulo. Nada más que lo puse en otro vector, en F3. Al F3 le pasé la X de F2 y la Y de F2. Y luego ya le dije que me dijera cuál es la magnitud. O sea que F3 está calculando su magnitud y su ángulo con el método setXY. Pero ¿cuánto me salió? ¿Por qué no me salió tan exacto? Pues porque tendríamos que haberle puesto aquí más decimales, ¿no? Sí, no me sale muy exacto porque como salen muchos decimales y nada más le pasamos 2, pues ándale, también por eso, ¿verdad? Sí, es lo que me estabas diciendo y yo no. A ver, ¿así? Y eso mejora. Pues un poquito, ¿eh? Sí. Sí, bueno, el ángulo salió exactito, 72 grados. Y en la magnitud le faltó una centésima. ¿Sí? Otra forma, sí, aquí si le hubiéramos dado más decimales a la hora del set XY, pues me hubiera resultado ya. A ver, vamos a sumar un nuevo vector. Fíjense cómo podemos manipular los objetos también como en los parámetros, creando el objeto en el mismo parámetro. A ver, voy a crear otro vector, F4, y va a ser la suma del vector vamos a tomar el F1, ¿sí? F1, le vamos a sumar un nuevo vector, lo puedo crear aquí, ¿sí? El parámetro suma lo que me pide es un objeto, una referencia de vector. Yo la puedo crear aquí. Bueno, pero quiero crear un vector, a ver si me ayudan. ¿Cuál sería el opuesto del vector F1? O sea, uno que lo cancelara, porque ya ven que los vectores, pues, se pueden anular las fuerzas, ¿verdad? La típica juego de la cuerda, pues son dos vectores que tienen la misma magnitud, mientras no se muevan, mientras se quedan estáticos, tienen la misma magnitud, pero una dirección opuesta. Por eso aparentemente no se mueven, pero se está aplicando fuerza, ¿no? ¿Cuál sería la fuerza opuesta a de 120? Sería una magnitud de 120, pero el ángulo, ¿qué ángulo sería? A ver, nada más que aquí no cabe, ¿verdad? Pero son 29, ¿no? 241 más 29 daría 270, ¿verdad? Ok, gracias. 241. Vamos a ponerle aquí de 120 y 241.
La pregunta es, ¿cuánto me debería dar la suma? Cero, ¿ah? Se supone que cero porque se van a anular. Sale salida F4. Pues está mal, algo está mal aquí. Y son 120, ¿verdad? Pues digo, está muy diferente la... Pero es que más bien son 29 acá, ¿no? O sea, estos 29 son 180 más 29, ¿no? 180 más 29, 209, 209, vamos a ver, 209. Entonces aquí sería 209. ¿Cuánto me da? Cero. Ahí el ángulo es el que como que no me gusta. Ah, bueno, siendo magnitud cero, pues el ángulo ya no vale, ¿no? Pues la magnitud fue cero, se anularon los dos vectores. ¿Sí? Tendríamos que checar bien cómo trabaja el arco tangente 2, el ATAN 2. ¿Sí? Bueno, entonces ya tenemos la clase, ahí le vamos a dejar. A ver. El ángulo sí como que no está muy bien, pero la magnitud sí. O sea, sí está haciendo bien. ¿Por qué no te sale? ¿Todos los ángulos mal? Sí. El ángulo del resultante, ¿ese está bien o ese no? Ah, no, entonces tienes algo mal. A ver, checa la clase. Sí, algo en la clase. ¿Te sale muy diferente? Ah, a ver, fíjate si aquí en el set XY, sí pusiste así, set radianes en el set XY. A lo mejor lo tomaste como ángulo. Bueno, pues ya el lunes hacemos. Ah, no, el lunes es examen, ¿verdad? A ver, mande. Ah, porque, mira, además que aquí ya no lo pude. Yo lo que quería era un vector que anulara el F1, que anulara este. Entonces, la magnitud es 120, o sea, un vector, haz de cuenta una flecha como esta, pero para acá. Entonces, son 29 grados. Si yo pongo una flecha opuesta aquí, aquí va a haber 29 grados. Más 180 que llevo acá, son 209. Sí, son 209. No, desde que empezamos. Desde que empezamos. El repaso, pues fue repaso. ¿Sí? Y gracias, chavos. Ah, sí. Gracias, nos vemos. Alguien me dijo que pusiera algo ahí, ¿no? ¿Va? ¿Cómo el proyecto? Bueno, pues sí. Va a ser aplicar los conceptos hasta el lunes, los conceptos que se vieron para resolver el proyecto. No, no les voy a poner a hacer un programa, sino que les voy a poner un diagrama y luego ya les voy a decir, a ver, codifica ese diagrama. Bueno, no codifica. ¿Cuál es el código de este diagrama? Te voy a poner 4 códigos y tú me vas a decir cuál es el bueno. No va a ser aquí, no, no va a ser en la compu. En Moodle, va a ser en Moodle. Ah, gallegos, ¿verdad? No, hombre, siempre. Nos vemos. Fue, a ver, Gallegos y García Mijares, ¿va? Ya se fue. Sí, García Mijares, ¿va? Ok. Hasta el lunes. ¿Sí? No, hombre, porque ¿Qué pasó? actualicé el WinRAR y lo volví a poner y no jalaba. Y luego, volví
a generar el JAR Ajá. y hasta asocié WinRAR con el JAR y no, ¿verdad? Es que sabe qué, profe, se me hace que es el RAR. No hay otra forma de que me califique el proyecto. No, pues quieren, que no es, quieren. Ya tiene está que ser hecho, así. ya Sí. está hecho. A ver, simplemente te lo acepta así. ¿Qué? No, te lo va a aceptar. ¿Cómo? Ni modo que le digas, no, instale NetBeans, instale No, Java. es que si les comprime sí funciona. Les comprime del WinRAR sí funciona. Yo. A ver, pero, o sea, dale. Cuando lo vas a comprar. Vamos para arriba. Y porque está lo abre. ¿Cuál versión estás usando de Del Netflix 13. 13? ¿De dónde lo descargaste? Lo descargué de la página. ¿De la página? A ver, pero mándaselo a un compañero al que sí se lo haya recibido. A ver si le funciona. Sí, que yo ya se lo haya revisado. No, pues no, es que. Ah, ya también le sale lo Sí, mismo. porque mis compañeros pues no lo entregaron. Dijo, Pero nadie. allá sí se lo. ¿No quedó? No, porque yo también lo envío con RAR, pero RAR es el que marca el error y luego lo. Ah, yo también lo comprimí en sí porque decía que era también algo muy común que en sí puede que nada, pero tampoco no lo agarró. Pero el mío también, si lo descomprime, también agarra. Sí, No, es que, bueno, profe, aquí está mi- algunos sí los descomprimí. Ah, No, espérense, no. Pero todos los que descomprimí, ninguno funcionó. El mío sí funciona. Voy a descomprimir los de ustedes. Muy Luego, bien. a ver qué pasa, ¿sí? A ver, porque como ya fueron muchos, dije, no, ¿por qué tantos? Entonces me puse, algunos sí los descargué y los descomprimí, y de todos modos no funciona el ya. Me tardé una hora más, ¿verdad? Pero de todos modos no funcionó. A ver, mande. Hace rato, pues, sí, el parámetro, bueno, por la parte que te Sí, podría ser declarado como atributo de la clase, sí. De la clase donde está el cálculo. O sea, si te tocó calcular FM no debe ser atributo. No, pues es que FM es un cálculo. lo ponemos en la tabla Eh, y ahí se queda. Sí, sí. Lo guardamos en un lado. Hasta lunes. No, el FM es un cálculo. ¿El qué? No, o sea, debería ser un calcular FM o un método. Nada más el método. Sí, porque si lo ponen, porque, o sea, ¿qué caso tendría tener el dato ahí si lo están calculando? Entonces no van a coincidir. Hay inconsistencias. ¿Sí? Ahorita se las estoy pasando, si lo dejan declarado. Ahorita lo estoy pasando. Pero por eso hice la aclaración. ¿Sí? ¿Ok? Ándale. Bye, adiós. Gracias, gracias. Ah, sí. Ya no me lo puede creer. No. No, pues es que yo le No,